Ok. El asistente de voz Siri es una gran herramienta en los dispositivos de Apple. Esta función la utilizo con frecuencia en mi iPhone. Sin embargo, muchas personas no conocen todas las posibilidades que ofrece. Así que el día de hoy les voy a enseñar comandos realmente útiles para sacarle el máximo provecho. Ok, todas las funciones que les voy a comentar a continuación son realizadas con la versión de iOS 17.4. ¿Sabías que puedes utilizar Siri para enviar correos electrónicos, así como localizar correos rápidamente? Por ejemplo, si quiero encontrar correos electrónicos de Spotify diría, muéstrame todos los correos electrónicos de Spotify. Y para todo esto no es necesario tener la aplicación de correos abierta para que funcione. También podría decir, muéstrame todos los correos electrónicos que recibí ayer. A su vez, muéstrame todos los correos electrónicos no leídos. Incluso puedo solicitarle que me enseñe correos electrónicos de una fecha específica. Muéstrame los correos electrónicos recibidos el 21 de marzo. Si algún momento necesitas ver tus contraseñas e iniciar sesión en otro dispositivo que no sea Apple, seguramente puedes ir a este apartado y ver esa contraseña. Pero es más fácil pedirle a Siri que te ayude con esto. Por ejemplo, podría decirle a Siri, enséñame las contraseñas de RTN. Por supuesto, primero Siri verifica que soy yo y luego me da la información. Aquí debes tocar para ver la contraseña en caso de que tengas varias. Si alguna ocasión estás navegando por una web y tienes que ocuparte con otras actividades, puedes pedirle a Siri que te recuerde para después. Recuérdame esta web dentro de una hora. De forma automática se agrega el enlace a la aplicación de recordatorios. Y lo mismo aplica para mensajes. Recuérdame este mensaje dentro de 5 horas. Conocer el tiempo sin duda es algo muy importante y Siri es un gran ayudante para esto. Por ejemplo, si dices, muéstrame cómo estará el clima en Guayaquil o en la ciudad que te encuentres, te dará una vista resumida. Pero si dices, muéstrame cómo estará el pronóstico de temperatura por horas en Guayaquil, te dará una versión más detallada. Esto sin duda es muy importante porque te puedes organizar antes de iniciar tu día y ver si tienes que llevar un paraguas o ponerte más bloqueador solar. Si eres de las personas que pone alarma para cualquier actividad, es importante saber que puedes nombrar tus alarmas. Pon una alarma a las 3 de la tarde llamada reunión con amigos. Pero esto no es todo, también puedes desactivar todas las alarmas o desactivar una específicamente. Desactiva la alarma reunión con amigos. Y si deseas cambiar la hora de la reunión, también se puede. Cambia la hora de la alarma reunión con amigos a las 8 de la noche. Nuestro teléfono siempre está con nosotros y es importante saber que podemos utilizarlo como traductor cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, si deseo saber cómo llegar al hotel en japonés diría lo siguiente. ¿Cómo se dice cómo puedo llegar al hotel en japonés? En japonés, ¿cómo puedo llegar al hotel? Se dice No solo se mostrará el texto en pantalla, además pronunciará la frase en voz alta. Esto facilita la comunicación y puedes hacerle escuchar a la persona para que te ayude. Sin duda sabes que para llamar a alguien puedes utilizar Siri. Simplemente dirías llama a Pepito y Siri lo haría por ti. E incluso puedes usar para colgar una llamada diciendo cuelga la llamada. Si no te funciona, puedes activarlo en configuración. Pero si algún momento estás ocupado y necesitas utilizar el teléfono con manos libres, realmente es complicado, pero puedes hacerlo con el comando correcto. Entonces diría, llama a Pepito por altavoz. Y así de fácil, aparte de realizar la llamada, te pondrá en altavoz directamente. Llama a mi amor por altavoz. llamando a mi amor celular por el altavoz. Sin duda esta función es muy útil y la utilizo mucho cuando voy manejando. Cuando necesitas hacer una captura de pantalla, sin duda puedes hacerlo de manera manual, pero esto te quita un poquito más de tiempo, a diferencia de hacerlo con Siri. Simplemente diciendo, toma una captura de pantalla y envía a Denise, e inmediatamente hará la captura de pantalla y lo enviará por mensajes. Si eres de las personas que siempre le gusta estar organizadas con el tiempo, Siri te puede ayudar a saber qué tiempo falta para una hora exacta. Por ejemplo, ¿cuánto falta para las 6 AM? Y esto también lo puedes aplicar para proyectos. Por ejemplo, si tengo que entregar un informe para el 27 de abril, podría decir cuánto falta para el 27 de abril y así calcular el tiempo que tengo exactamente para trabajar en ello. Estamos a pocos días del evento WWDC de Apple y hay rumores de que se va a implementar inteligencia artificial en el sistema operativo y entre ellos está Siri. Esperemos que sea así. Déjame en los comentarios qué tal te han parecido estos tips, ¿los conocías? Si sabes de más funciones sería bueno que lo compartas en los comentarios y así aprendemos todos. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. No se olviden de sonreír y ser felices. Hasta la próxima.